Bien, como les decía que tenemos 4 personas conectadas, muy buenos días. No sé cuántos se conectaron delante con la profesora Cecilia. Si Ariamna ahí me puede decir, o Nayeli, que estaban delante también. Fueron 10, profe. 10 personas. ¿Y qué le habrá pasado a los demás? No sé. A lo mejor se conectarán un ratito más. Ya, qué raro. Bien, por ahí había uno que se había conectado y se salió, no me acuerdo quién fue, y Yael, que está desde otro correo que le autoricé para entrar. Ahora, Yael, lo malo de que no tenga tu correo institucional, que al Classroom se entra sí o sí el correo institucional y ahí hacemos las evaluaciones. Ya yo en la clase del día de hoy vamos a hacer una clase y dentro de la clase vamos a implementar lo que se llama ticket de salida, ¿ya? Es que me salía, no se pudo unir a la reunión, pero no sé por qué, si delante estaba la otra clase con el correo institucional y sí podía. Voy a intentar probar ahora si puedo. Sí, porque sabéis lo que pasa es que cuando tú pinchas el link que yo mando por WhatsApp, tú tienes que verificar nuevamente si es que arriba está tu correo institucional. Cuando te abre el Meet, porque lo más probable es que tú te metas por el celular, ¿cierto? ¿Ya Sí, pues, él? pero primera vez que me pasa eso. Claro. Pero sí está bien puesto el correo. Por eso le digo, voy a intentar de nuevo. Sí, pues intenta, porque cuando tú entraste yo te tuve que autorizar. En cambio, si es que entras por el correo institucional, tú entras directa, no necesita que yo te autorice. Que puede ser eso. Mi recomendación también por este periodo también podría ser que saquen todos los correos de su celular y solamente dejen el institucional para que no le ocurra este tipo de problemas a los que se manejan menos con el tema tecnológico y se complica o el celular se les vuelve loco, ¿ya? Así que para que lo puedan tener en cuenta también. De ahí la Yael se salió de nuevo a ver si puede lograr entrar con su correo institucional. Ya. Brian Vegan, ahí entró. Vamos a esperar unos minutitos más para poder partir. Que ahí si ustedes se dan cuenta, miren, si ustedes se dan cuenta aquí, bueno, dice Brian Vega no pertenece al colegio. Brian, hola, buenos días, ¿estás por ahí? Brian, no te escucho. Brian, ¿me escuchas tú? Aló, aló. Si no puedes hablar, tienes tu chat también aquí a la derecha. Brian Vega. Ya, ¿y tú puedes activar tu micrófono, Brian? ¿Me estás escuchando entonces? Aló, aló, Brian. ¿Es muy complicado desactivar el micrófono? Ahora sí, Ya, ¿qué te pasaba? no me dejaba entrar por el correo que me dijo usted, Sí, po. pues yo te tuve que autorizar para que entraras. Ya. ¿Se entiende? Esta vez nomás después. Sí, sí, sí. Ya. Mira, tu correo debería ser tu nombre, punto, tu apellido, punto, tu apellido, arroba, Ya. alumnos.cmch.maristas.cl. Tú no has entrado nunca a ninguna clase, primera vez que te conectas. Sí, sí, nunca. Ya. Esta es la Ok. primera vez. Bueno, ahí después me voy a explicar. Eh,
Pero la idea es que tú trabajes con el correo institucional porque el correo institucional tiene, primero, muchos beneficios. Segundo, es que todos los profesores estamos trabajando con el correo institucional, por lo tanto yo mando tareas, informaciones a través del correo institucional. Entonces, si es que tú te conectas por este o no tienes habilitado el correo institucional, lo que va a pasar es que no va a poder hacer las tareas ni participación. Ahora no sé a qué plan se acogió cada uno de ustedes. Recuerden que el plan está en los planes de repitencia para la gente que va a repetir de curso. Hay otro plan bajo, que es el mínimo de exigencia, el plan mediano, que está bajo la exigencia del 80%, y el plan alto entre un 80 y 90. No sé si les queda claro ese tema de los planes de trabajo para pasar de curso o repetir, digamos. ¿Estuvieron en la reunión ustedes el otro día de la orientación? Si me contestan sería ideal para poder escuchar. Que no sé si me están escuchando o no, pero bueno. Es difícil con el tercero A porque con esta cantidad de personas va a estar re complicado formar un cuarto medio A el próximo año. Sí, va a ser bastante complejo. Bueno, voy a pasar la lista, está la Ariadna. La Linda está. Vivian Guajardo no está. No. Boris, no. Valentina. Claudia Evia tampoco. Ignacio Jara. Ariadna. ¿Está Ariadna por ahí? Sí, aquí estoy. Ya. La Yael Leiva estaba recién, pero parece que se salió. Sebastián Luna. Sebastián Luna. Sebastián, ¿estás ahí? No, ese es Sebastián Valdivia. Luis Sebastián Valdivia. Nayeli Molina la vi por ahí. Ahí está. ¿Tienes micrófono, Nayeli? Nayeli, ¿tienes micrófono? Profe. Ya. Está la Lía Poblete, no está. Scarlett Rosales, Saldaña. Luis Valdivia. Luis Valdivia, ¿tú tienes micrófono? El Jeremy Vera está. Sí, tengo. Ya, y el Jeremy también tiene micrófono, tengo entendido. El Benjamín Vera estaba, se salió. Ya. 6. Sí, chiqui, entonces vamos a partir la clase del día de hoy. A la gente que se va sumando a la reunión, después al final voy a pasar nuevamente la lista. Ya, pero el día de hoy vamos a ver el tema. Recuerden que mi módulo se llama Administración 2, en donde vamos a ver temas solamente de el área comercial, contabilidad y gestión comercial y tributaria. El módulo de aplicaciones informáticas se elimina, ¿ya? Quedando solamente con el módulo de Administración 2. Ahora vamos a tener guías, menos guías porque van a tener una guía que trabajar, que lo más probable es que la profesora Cecilia se la haya dado hoy día, la guía de Administración 1. Recuerden que ella va a hacer Administración 1 y yo voy a hacer Administración 2, ¿ya? Y
Como les dije, ella va a entregar una guía para 15 días. Terminado ese plazo, yo entrego mi guía para 15 días más, que en estricto rigor deben ser como alrededor de 10 días de trabajo para esa guía, ¿ya? Entonces, en el caso del día de hoy, vamos a trabajar el módulo 2 entonces, y la unidad 2, activos y pasivos contables, lo que estamos viendo, ¿ya? Definiciones de contabilidad. Por lo tanto, vamos a recordar algunas cosas que ya hemos pasado en administración, y yo les voy a decir de dónde vamos a partir el contenido nuevo, ¿ya? Entonces, recuerden también que las últimas clases que vimos también era una mezcla, ¿ya? Y veíamos también informática como aparte. Ahora informática ya no lo vamos a ver de manera transversal solamente y no como módulo, ¿ya? Para aprovechar el tiempo, porque muy poco tiempo para ver estos temas, ¿ya? Y les voy a ir subiendo información también al Classroom para que lo vayan viendo. Hay gente que está anotada en el Classroom. Yo les voy a decir al tiro quiénes son, quiénes están incluidos en el Classroom, ya que ustedes lo van a poder ver acá. Está Catalina Barría, está Blanca Contreras, está Yusara, está Linda, Vivian, Valentina, Claudia, Ignacio, Ariadna, Yael, Sebastián, Nayeli, Lía Poblete, Marcela Saldaña, Carla, Luis Valdivia, está Carla Vallejo, Melisa, bueno, la Melisa no, el Jeremy Vera, el Benjamín Vera, que también está Macarena Vilo y Camila Walker, ¿ya? Falta el Brian Vega, que no está en los Classroom, la Catalina Ulloa, la Scarlett Rosales no está, la Yaciara López, ahí no sé qué pasará. Ustedes ahí me dicen que hay hay un retirado, parece, del curso. Bori Guajardo, Tamara Cruz, Ellen Cid, Abraham Angulo y Marina Alarcón no están. Ahí está el Classroom que vamos a empezar a utilizar con guías, trabajo. Hay un apartado que dice guías COVID, que ya lo voy a eliminar porque ya no lo vamos a trabajar ¿sí? Ya esto se elimina, porque a partir de ahora partimos la fase número 2 y vamos a trabajar desde el, el Meet que yo les voy a mandar los días martes, y va a quedar en su calendario, ¿ya? Para que podamos grabar la clase. Si alguien quiere hacerme una consulta vía el chat, la puede hacer y abrir su micrófono. Entonces, tenemos acá como título la diferencia entre los principios contables generalmente aceptados y las normas internacionales de información financiera, las NIF y los PCGA. Si bien los principios contables generalmente aceptados han servido como normas rectoras, que fueron las primeras normas que se establecen acá en Chile como normas contables, generalmente para elaborar la contabilidad de las empresas. Hoy día varios de estos criterios están implícitos en las nuevas normas internacionales de contabilidad, como por ejemplo el concepto de devengado y la empresa en marcha. Recordemos que el concepto de devengado lo hablamos también en algunas clases, que decíamos que cuando sucede el hecho, ¿ya? El devengado quiere decir que ya sucedió el hecho, que pasó, el hecho está consumado. Y se tiene que registrar en la contabilidad, como por ejemplo si yo compro algo, pero aún no lo pago, ¿ya? Y se da un crédito por eso, ya que puede ser un crédito sin un documento, sin una tarjeta, porque yo, por ejemplo, si yo tengo un proveedor, yo vendo fruta y verdura, entonces yo le compro esta fruta y verdura a un proveedor de La Vega, y esta persona me pasa la fruta y la verdura, pero yo aún no se la he pagado, se la voy a pagar la próxima semana, ¿ya? Pero el hecho está devengado. ¿Qué quiere decir? Que ya sucedió. Eso significa. Y la empresa en marcha es cuando ya la empresa se inicia y actividad en el servicio de impuestos internos, y ya está, ya podría funcionar con su correspondiente boleta y toda la documentación que se exige el servicio de impuestos internos. Bien.
Entonces, la diferencia entre los principios generalmente aceptados son que existe una contabilidad tributaria, hay un balance tributario y el pago de impuestos, ¿ya? Esto significa que esta empresa tiene que pagar tributos. ¿Qué son los tributos? Son los impuestos. El IVA, por ejemplo, es un impuesto. El impuesto a los tabacos es otro impuesto, el impuesto a las bencinas es otro impuesto, el impuesto a la renta es otro impuesto. Y otros diferentes tipos de impuestos que tienen que pagar las personas y las empresas para que un Estado pueda hacer su gasto público. Con toda la plata de nuestros impuestos es que se financian la salud pública, los bonos que están ahora repartiendo, ¿cierto? La gente del gobierno, ya las cajas de mercadería, todo eso sale de la plata de los impuestos que todos nosotros pagamos. ¿Bien? Entonces las empresas también tienen que pagar impuestos. Y la diferencia con las NIF es que las NIF es una contabilidad financiera, ¿ya? Y existe un balance financiero. No solamente tributario de los impuestos, los financieros significa cuando yo tengo inversiones, cuando gano intereses por acciones, por bonos, por inversiones que tengo en el extranjero, etcétera, etcétera. A eso se refiere la contabilidad financiera. Y por eso, para poder llevar una contabilidad, esto tiene que tener normas. Está siempre acogida a la ley, no es porque a la empresa o a los empresarios se le haya ocurrido llevar contabilidad, sino porque existe una ley y esa ley hay que cumplirla. Ya él me pregunta, ¿es verdad que los supermercados pagan un impuesto muy bajo? Ya va a depender del tipo de supermercado, ¿ya? Pero en general todos los supermercados pagan un impuesto que deberían pagar todos por igual. Va a depender de las ventas en el fondo. ¿Ya? Los supermercados, ¿qué impuesto tienen que pagar? El impuesto a la renta y IVA. Eso es lo que paga. Y aparte otros impuestos que están asociados a la venta, por ejemplo, de productos como el tabaco o productos especiales, que tienen otro tipo de impuesto. Pero en general no pagan un impuesto bajo los supermercados. Ahora, si la pregunta va referida si es que evaden impuestos, tampoco, ya porque si no estarían multados y se arriesgan a multa. Ahora, si es que, por ejemplo, cuando los supermercados hacen solidaridad, me refiero a que si ellos donan dinero, por ejemplo, a la Teletón y esos dineros después, eso se contabiliza y como la empresa refleja menos utilidad con respecto a la utilidad, ahí va a pagar menos impuestos, ¿ya? Porque cuando por ejemplo, cuando el líder hace una donación de 100.000 millones de pesos a la Teletón, eso se descuenta de las utilidades. Por lo tanto, al final las utilidades van a ser menor. Y desde ahí, ese impuesto que tiene que pagar va a ser menor, ¿ya? Pero beneficiando, ¿cierto?, a la donación. Eso se hace más que nada para poder incentivar que las empresas donen plata a fines benéficos. Teletón, fundaciones, etcétera, como donaciones. Entonces, por eso paga menos impuestos en el fondo la empresa, ¿ya? Ahí está, si es que te respondí a tu pregunta. Eso, entonces hay normas, hay leyes que están estipuladas en el código tributario, en la ley de IVA, que aparecen ahí, ¿ya? Entonces vamos a definir algunas cosas, como por ejemplo el objetivo de la NIF, que dice ahí que de acuerdo al propósito de los estados financieros, recuerden que los financieros siempre está vinculado a lo que son las normas financieras que tienen que ver con las inversiones, con el tema de los préstamos, los créditos, las inversiones fuera del país y que tienen que ver con tasas de interés y todo eso, ¿ya? Desde una mirada empresarial es que reflejen de manera razonable el desempeño y la situación financiera de una empresa para que los usuarios puedan disponer de la información transparente para la toma de decisiones y comparabilidad de la información. También recordemos que la contabilidad tiene que ser comparable. Yo no puedo hacer una contabilidad diferente porque a mí se me ocurrió, ¿ya? Yo tengo que llevar libros contables, tengo que registrar la información contable, cosa que sea comparable. ¿A qué me refiero comparable? Que la utilidad de mi empresa sea
igual a la utilidad de la empresa de al lado. No me refiero a los números iguales, sino a la información igual, ¿ya? A eso se refiere con la comparabilidad de la información. Y los principios contables, que son los PCGA, que significa principios contables generalmente aceptados, que se han orientado a lo que los estados financieros reflejen, los resultados económicos logrados en un año, pero desde la perspectiva fiscal o tributaria. ¿A qué se refiere fiscal? Al fisco. El Servicio de Impuestos Internos es el encargado, el responsable del fisco de poder fiscalizar, como dice ahí la palabra, fiscalizar que se paguen los tributos. Los tributos. ¿Qué son los tributos? Los impuestos, para poder mejorar las calles, dar los bonos de salud, ¿cierto? Y todo el manejo económico, pagarle al presidente, a los diputados, todo eso sale de la plata de todos los chilenos que pagan sus impuestos y las empresas que pagan impuestos. Bien, dado que en Chile las NIC y las NIF por el momento no son obligatorias para la gran mayoría de las empresas, es un servicio de impuestos internos, es el servicio de impuestos internos quien tiene que darle ese carácter de exigencia según el momento. Por ejemplo, en Perú, la SUNAT, que es la institución similar al servicio de impuestos internos, instauró que esta obligatoriedad para todas las empresas hace más de 10 años ya. Aquí en Chile no se ha materializado la obligatoriedad, así que se materializa cuando el Servicio de Impuestos Internos dictamine que la exigencia es para todas las empresas. Ahora, obviamente las empresas, las grandes empresas que tienen transacciones a nivel internacional o empresas que están en otros países del mundo, como por ejemplo Walmart, que es líder, está en casi toda Latinoamérica, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Entonces ellos sí tienen que llevar una contabilidad bajo las normas NIC y las NIF, que son las normas internacionales contables o las normas internacionales de información financiera. En nuestro caso, a nivel nacional, tenemos los principios contables generalmente aceptados, que es una norma nacional. Ahora, si la empresa transa a nivel internacional, está obligada también a tener la norma y registrar la información de acuerdo a las NIC y a las NIF. Acá tenemos, y ustedes están mirando, las bases de la contabilidad. Ya les recuerdo que si alguien tiene pregunta, solo activa su micrófono y además puede también hablar. Entre medio de la presentación, yo les voy a dar 3 preguntas con las respectivas respuestas para saber que ustedes están en esta clase y que están atentos a la clase. ¿Ya? También voy a pasar lista entre medio, voy a decir ya paremos y voy a pasar la lista de nuevo para ver si alguien se unió a esta clase. Y además que al final voy a hacer un cuestionario que le estamos llamando lo que es el ticket de salida. ¿Qué es el ticket de salida? Una evaluación clase a clase para determinar si usted estuvo atento a la clase y que no puso el teléfono y se dedicó a dormir. Entonces, lo que yo voy a hacer es, dentro de estas presentaciones va a haber una pregunta y una respuesta. Y hay una respuesta correcta además. Entonces usted cuando tenga que irse al Classroom y yo le envíe el cuestionario a través de un formulario de Google, usted va a responder esas 3 preguntas. Y quiere decir que estuvo atento a la clase y que estuvo en la clase. Queda presente, digamos. Y participando. ¿Ya? No sé si se entiende o tienen alguna consulta hasta ahora. Sí, los PPT los voy a subir al Classroom. De todas maneras, como material de trabajo. Y además voy a subir otras cosas también importantes para que ustedes puedan ir avanzando también en esto, porque si tienen un tempito así para poder que lean desde las casas para que puedan reforzar los contenidos también. Yo les voy a subir no un PPT, sino un PDF para que lo puedan leer desde su celular o desde alguna tablet o desde el computador y la puedan agrandar y sea más fácil de poder leerlo. Bien, entonces como les decía que la base de la contabilidad permite registrar la historia de una empresa en cifras,
y monetarizarlas. ¿Qué es en cifras monetarias? Que significa que tengo que llevar una contabilidad, ya sea en una cifra monetaria, dólares, pesos, euros, reales, etcétera. ¿Ya? La idea es que se refleje de manera numérica, se cuantice la contabilidad. Por esta razón, es necesario saber leer y leer los números contables para poder interpretar la información que se muestra en los balances, ya sea balances clasificados o balance de 8 columnas. Acá tenemos dos ejemplos de un balance clasificado de activos y pasivos, y al lado derecho de su pantalla tienen ustedes el balance de 8 columnas. Ya, si ustedes se dan cuenta ahí, si ustedes cuentan entre la suma, saldo, inventario y resultado, tienen 8 columnas. Y tienen los activos y los pasivos por el otro, que es un balance clasificado, ¿ya? En donde está de manera vertical y el de 8 columnas está de manera horizontal. Es la misma información, pero mostrada de diferentes formas, ¿ya? Además, en el de 8 columnas, ahí ya no están apareciendo los colores. Para efectos de el aprendizaje sea mejor, vamos a siempre pintar los activos en azul, los pasivos en naranjo, las pérdidas en rojo y las ganancias en verde, ¿ya? De esa manera pues, vamos a poder identificar ya con esa paleta de colores, vamos a ocupar el azul, el naranjo, el rojo y el verde para poder identificar las cuentas de activo, de pasivo, de pérdida y de ganancia. La contabilidad tiene su propio lenguaje, cuyos términos normalmente confunden a las personas. Ojo con eso también, que no entienden la información contable y que no tienen una formación contable. Entonces, para entender la contabilidad es necesario hablar el idioma de los contadores, porque cuando hablamos de activo no significa que sea una persona sea activa, alegre o pasivo, ¿cierto? Relajado, no. Son términos contables, pero que en la vida se utilizan de otra manera. Bien, y ahí lo vamos a empezar ya a utilizar este vocabulario técnico contable. La contabilidad proporciona el resultado que logra la empresa al final de un periodo contable, es decir, si está obteniendo utilidades o pérdidas, ¿ya? Las utilidades son en el fondo la ganancia que va a tener la empresa para que esta ganancia la puedan retirar los socios, se pueden reinvertir en la misma empresa, ya ahí cada empresa toma la decisión de hacer lo que quiera con su utilidad, ¿ya? O con su pérdida también, ya hay empresas que tienen pérdida, que no funcionan bien, le bajan las ventas, sobre todo ahora, en este periodo de pandemia que las empresas han tenido que cerrar, entonces lo más probable es que su estado de resultados al final contable arroje pérdida algunos meses y en la sumatoria quizá de manera anual no tengan ganancia, ¿ya? Porque ha sido un año muy complicado y han bajado mucho las ventas. A no ser que se hayan reinventado también algunas empresas que están vendiendo a través de internet, entonces han bajado, pero sin embargo no han dejado de percibir este flujo de caja de dinero. La contabilidad permite conocer las entradas y salidas de dinero también en el tiempo, lo permite elaborar en estos flujos de caja, además, entrega detalles respecto a cómo se originan estos movimientos. Si estos movimientos son por ventas, son por compra, son por pagos de los clientes o pagos de nosotros, a los proveedores, etcétera. Además, entrega detalles respecto de cómo se originan estos movimientos. Con los datos contables se puede determinar una serie de indicadores o ratios financieros, que los vamos a ver ya al final de las clases, lo que a su vez permite evaluar la eficiencia en el uso de los recursos y eficacia en el cumplimiento de los objetivos o metas. Entonces, uno de los principios contables que habíamos dicho era principio de entidad contable, empresa en marcha, devengado y costo histórico. Ahora vamos a hacer una pregunta para el ticket de salida. Esta pregunta les va a aparecer en el cuestionario que les voy a mandar a los correos o que va a aparecer en el Classroom. Que la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la primera normativa chilena? ¿Quién me puede decir?
¿Cuál es la primera normativa chilena? Que lo acabamos de hablar. ¿Serán los PCGA o serán las NIF? ¿Qué creen ustedes? Pueden utilizar el chat o pueden abrir su micrófono. ¿Qué creen ustedes? ¿Serán los PCGA o los NIF? ¿Tú crees que la B, las NIF, ya? Recuerden que las NIF son las normas internacionales de información financiera y los PCGA son los principios contables generalmente aceptados. Entonces la respuesta correcta es los PCGA, principios contables generalmente aceptados. Esta pregunta les va a aparecer al final. Entonces, los que estuvieron atentos a esta clase van a poder contestar de manera correcta porque yo le estoy dando la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a saber que usted estuvo en clase y no estuvo durmiendo? Porque anotó que la primera pregunta, la correcta era los PCGA. Por lo tanto, usted va a contestar de manera correcta el cuestionario que yo les voy a enviar. ¿Bien? Y así va a ser lo del ticket de salida. Para poder comprobar que estuvo en clase. Y quedaría presente. Bien, ahora vamos a repasar también los conceptos que son de activos y de pasivos. Para iniciar el estudio de la contabilidad es muy necesario poder definir estos conceptos de pasivo y activo, ya porque en la vida diaria significan algo, pero contablemente tienen otros significados, que son los siguientes. Activos, recuerden que son todos los bienes propios de la empresa, todo lo que posee la empresa, ¿ya? Y los bienes que a lo mejor compró con dinero de la empresa o con dineros que aportaron los socios para la empresa también, ¿ya? Y los pasivos, ¿qué son? Deudas que la empresa mantiene. Entonces, los activos son cosas que tiene la empresa, bienes en general, o dinero, y los pasivos van a ser las deudas que mantiene la empresa con terceros o con los accionistas. Ahí vamos a dar los detalles, ¿ya? Vamos a determinar los inventarios de activos y pasivos. Ahora, la empresa, los activos son todo lo que la empresa posee, tiene, pero también lo que le deben, ¿ya? Recordar eso también. La situación económica financiera de una empresa es un determinado momento que se refleja a través de un balance y que se elabora a partir de un inventario valorizado de todos sus activos y pasivos. Se podría decir que el inventario representa una fotografía, ¿ya? Una fotografía panorámica de una empresa que muestra los bienes propios y las deudas, tanto con los dueños o como con terceros, que mantiene una cierta fecha, posteriormente la utilidad calculada con la ecuación operativa que permitirá obtener el balance. Vivian, ¿qué cosa no entendiste? Indícame bien. La definición de activo y pasivo. La definición de pasivo. Ya. Mira, los pasivos, como dice ahí, es todo lo que la empresa debe, el pasivo. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper casero. Tú vas a comprar, ¿cierto? Al kiosco y tú pides fiado. ¿Ya? ¿Quién no ha pedido fiado? ¿Quién no ha ido a comprar a un negocio de barrio, ¿cierto? Y le ha dicho a la señora, por favor, fíeme. El fiado es como un crédito, ¿cierto? Es como un préstamo. Que yo le pido, me da 1 kilo de arroz, pero fiado, y ella me lo anota en un cuaderno, ¿cierto? Es una especie de crédito informal que me da la señora del kiosco, yo le pedí 1 kilo de arroz. Entonces, para la señora del kiosco, ¿ya? Ese cuadernito, ya con todo lo que tiene anotado, va a ser un activo para la señora del kiosco, porque es todo lo que le deben los clientes, ¿cierto? Ahora,
Para el cliente, ¿ya? Si tú, Vivian, vas a comprar al negocio y le pides fiado y te pasa el arroz, tú le debes ese arroz a la señora. Por lo tanto, para ti va a ser un pasivo. Esa deuda tuya va a ser un pasivo, Vivian. Pero para la señora del negocio va a ser un activo porque es la deuda tuya. Entonces va a depender siempre de dónde lo miremos la contabilidad, si va a ser un activo o un pasivo, de qué lugar lo estamos mirando. Entonces yo le aconsejo siempre que nosotros tenemos que ponernos del lugar de la empresa donde trabajamos, de nuestra empresa. Por lo tanto, si yo compro algo y lo voy a deber, va a ser un pasivo. Todo lo que la empresa debe, todo lo que yo debo, ¿ya? Y un activo va a ser todo lo que poseo. Por ejemplo, esta botella, ¿cierto? Esta calculadora, que son mías, va a ser activo. Más lo que me deben mis clientes. Por ejemplo, no sé, yo le voy a vender un lápiz a una persona, se la entrego, y esa persona me queda debiendo ese lápiz. Para mí esa deuda va a ser un activo, como dice ahí. Los activos que son dinero en efectivo, dinero en el banco, cuentas por cobrar, o sea, de cuentas que no me han pagado, mercaderías que yo tengo en la bodega, materias primas. Yo clases anteriores yo ponía ejemplo de una panadería. El típico ejemplo de la panadería, que yo tengo el pan elaborado, pero para elaborar el pan tengo que tener sacos de harina. Ese saco de harina sería activos también. Las maquinarias, la revolvedora, la sobadora, el mesón para hacer el pan, ese molde que tengo en la mano para poder hacer la yuya, también, esos son parte de máquinas, herramientas, equipo que forman parte de los activos de la empresa. ¿Ya? Y los derechos de marca también en algunos casos que es más complicado de poder explicar, que en algún minuto yo ponía el caso del McDonald's, ya que el McDonald's, si yo veo el McDonald's de Puente Alto, al McDonald's de Estación Central o al McDonald's de Maipú, son empresas diferentes. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que son empresas chilenas que pagan una marca, en este caso McDonald's. No es que McDonald's sea el dueño de todos los negocios que tenemos acá en Santiago o en Chile, ¿ya? Ya, yo personalmente, si yo formo una empresa, por ejemplo, de comida rápida, ¿ya? Yo podría pagarle al McDonald's el derecho a marca. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le pago al McDonald's una cierta cantidad de dinero y yo puedo usar la imagen del McDonald's y la marca y vender en representación de McDonald's. ¿Ya? Y casi lo mismo hacen casi la mayoría de las empresas de cadenas de comida, ¿cierto? Internacional. ¿Ya? Que el McDonald's solamente lo que hace en el fondo es vender la marca que popularizó de manera internacional. Esos son los derechos de marca. Ya, y sumo todo eso y me van a dar los total de activos. Y finalmente, por el otro lado, tengo los pasivos. Y ahí si se dan cuenta ustedes, ya lo estamos marcando con un color. En este caso sería no sé si ustedes lo ven amarillo o naranjo, pero es naranjo. Es azul y naranjo. Ya de esa manera se clasifican los colores para los activos y pasivos y así podamos ponerle color a la contabilidad. Entonces el pasivo que está en naranjo, que es como un naranjo así como de alerta, que tengo deuda, ¿cierto? Ojo con eso, no te despreocupes de las deudas. Eso quiere decir el naranjo. Que todo lo que debe la empresa, por ejemplo, deudas bancarias, si yo pedí un préstamo al banco, y esa deuda la tengo, es un pasivo. Si yo tengo una deuda con una casa comercial, ya si ustedes compran con tarjeta de crédito un televisor en Falabella, eso por ustedes sería un pasivo, porque el televisor en el fondo es un activo que tienen ustedes, pero está la deuda todavía, no es totalmente suyo. Hasta cuando paguen la última cuota y no tengan deuda con la casa comercial por esa tele, ¿ya? Ahí la tele sería 100% suya y sin deudas, ¿ya? Sería un activo y se eliminaría ese pasivo que sería la deuda con la casa comercial. Tengo facturas por pagar también, facturas que me entregaron por compra, pero aún no la ha pagado. Cuentas por pagar, deudas con los proveedores, impuestos por pagar, IVA por pagar, impuesto a la renta por pagar, crédito hipotecario. Recuerden que los créditos hipotecarios son cuando una persona o una empresa adquiere un bien inmobiliario, una casa, un departamento, un local comercial,
pide un crédito hipotecario del banco y ese crédito formaría ser parte de un pasivo. Letras por pagar, sueldos por pagar. Letras, recuerden que ustedes investigaron sobre las letras, los cheques, los pagaré, los que entregaron los trabajos. Sueldos por pagar, que son los sueldos, las remuneraciones, los salarios a los trabajadores. Créditos por pagar y deuda con los dueños. Recuerden que también el patrimonio, que es el capital que ponen los dueños, es una deuda que asume la empresa con los dueños. También hay que aclarar un concepto que los dueños, la plata de los dueños es diferente a la plata de las empresas, no hay que mezclar, ¿ya? No puedo mezclar esos dineros porque ahí se formaría un lío, ¿ya? Cuando, sobre todo las pequeñas empresas son las más complejas cuando tienen un dueño, ¿ya? Que no hay que mezclar los dineros. La plata de la empresa es de la empresa, la plata del dueño es del dueño. Ahora, si el dueño retira utilidades de la empresa, ahí esa plata forma parte de dinero que le pertenece al dueño, ¿ya? Pero la plata que queda en la empresa es de la empresa. No sé si me entienden la diferencia o la explicación. ¿Se entiende todo hasta ahora de lo que hemos hablado? Ya, súper, Yael. Muchas gracias por contestar. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los activos. Ya los activos se clasifican considerando el corto y largo plazo. En primer lugar, se agrupan los activos circulantes que están relacionados con el corto plazo a menos de un año y luego se registran los activos fijos asociados a largo plazo y posteriormente se especifican los otros activos. Entonces, aquí vamos a nombrar las cuentas que pertenecen al activo circulante o bajo las normas NIC, normas internacionales contables, la llaman activos corrientes también, ¿ya? Que son los activos que pertenecen al corto plazo. Es el dinero y los bienes que podrían convertirse en dinero en menos de un año y que se ordenan por su grado de liquidez. Caja, que es dinero en efectivo, banco, que es el dinero que la empresa tiene en el banco, clientes, que son deudas de los clientes, cuentas por cobrar, que son cuentas que deben otro tipo, que no son clientes, ¿cierto? Y que otras personas compraron y son cuentas por cobrar, mercaderías, materias primas. ¿Ya? Y después vienen los activos fijos, que son los activos no corrientes, que son son de más largo plazo. Recuerden que esto se clasifica de acuerdo a cómo yo puedo convertir estos bienes en dinero. A eso se refiere la liquidez, ¿ya? En este caso, a más de un año. O sea, yo un mueble tengo que utilizarlo y todo, y aparte cuando lo dé de baja, lo puedo vender y lo puedo convertir en dinero, ¿ya? Que es el caso de las empresas que lo hacen. Muebles, equipos, maquinaria, las venden después para recuperar parte del dinero de esa inversión y después la reinvierten nuevamente en otros muebles o renuevan equipos, renuevan maquinaria. Son los bienes que permite la operación de la empresa y con el paso del tiempo se van depreciando. ¿Qué es depreciando? Se van desgastando. Por ejemplo, un computador. Un computador no dura para toda la vida. Por lo tanto, hay que aplicarle una depreciación porque se va desgastando, hasta que ya no se puede utilizar ese computador. Se echa a perder, se rompe la pantalla, etcétera, ¿ya? Y hay que renovarlo. Y por último, los otros activos, están los derechos de llave, la patente industrial o propiedad intelectual, las patentes, el derecho a marca también que hablábamos delante, ya que son activos intangibles. Y de esa manera entonces se clasifican los activos: circulante, fijo y otros activos. Y según las normas NIF, activos corrientes, que son los circulantes, y los no corrientes, que son los activos fijos. Y por otro lado tenemos los pasivos, que en la contabilidad y finanza el concepto de pasivo se utiliza para referirse a la deuda exigible que la empresa asume con terceros y de esta forma distinguirla de la deuda adquirida con los dueños, el capital. Las deudas con terceros se clasifican en pasivo circulante, de corto plazo
y las deudas no circulantes o de largo plazo. Bien, las circulantes o corrientes, según la NIF, son las deudas que la empresa tiene que pagar antes de un año. Los pasivos de orden se ordenan por su grado de exigibilidad. ¿Qué significa exigibilidad? El tiempo que se exige pagar. Ya los pasivos circulantes o corrientes se exigen pagar en un periodo menor a un año. Ya por eso se dice que son pasivos circulantes o pasivos corrientes. Están los créditos bancarios, menos de un año, pagarés por pagar, menos de un año, sueldos por pagar, facturas por pagar, letras por pagar, menos de un año, y las deudas con los proveedores, menor de un año. Y cuando hablamos de pasivos de largo plazo, pasivos no corrientes, según la NIF o NIC, son las deudas que se pagarán después de un año. ¿Ya? Crédito hipotecario, recuerden que los créditos hipotecarios son, no sé, a 12 años, a 15 años, a 20 años inclusive, o créditos bancarios que son mayor a un año, o pagarés que son de largo plazo también, que tenemos que pagar en ese periodo. Y después tenemos las deudas con los dueños que no tiene un plazo establecido o nos exige. O sea, si yo retiro todo el capital y todo el patrimonio, la empresa no podría funcionar. Por lo tanto, yo no puedo retirar todo, los socios, los dueños no pueden retirar toda la plata de la empresa, sino con qué dinero trabajaría la empresa. Lo que sí hacen los dueños o los socios retiran parte de las utilidades, ¿ya? Y en este caso, en la cuenta patrimonio, que es una cuenta pasivo, está el capital aportado por los socios, las reservas, que son utilidades que no han sido retiradas, y las utilidades o ganancias del periodo. ¿Tenemos pregunta o duda acá? Con la clasificación de activos y pasivos. No. Bien. Continuamos entonces. Si no hay dudas y les queda todo claro, la idea es que igual me pueden ir preguntando si es que hay alguna duda al respecto. ¿Ya? Son las 12:43, nos quedan alrededor de 35 minutos, más o menos, de clase. Bien, tenemos acá la ecuación contable, entonces. La ecuación contable la habíamos visto también. ¿Ya? Esto es más que nada repaso para poder seguir avanzando. Después con lo que yo les voy a decir que desde aquí para adelante es nuevo, porque hasta acá son cosas que ya hemos visto en las clases anteriores y que están en la guía anteriores. Como por ejemplo, la estructura contable de una empresa queda determinada por la relación entre sus activos y pasivos, más el patrimonio. En términos de una ecuación, el activo total es igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. ¿A qué se refiere esto? Que yo tengo ahí el total pasivo, tengo el 100% ahí. Ya de los activos de la empresa tienen dos fuentes de financiamiento, ya sea una fuente interna o una fuente externa. Y ahí tengo el 100%. La fuente interna es el patrimonio, el capital, ¿ya? En este caso lo podemos determinar un 40% y la deuda de tercero el 60%, y eso me da el 100, ¿ya? Eso es más o menos la relación. Ahora, si yo quiero determinar los pasivos, ¿cómo lo hago? Tengo que sumar los pasivos más el patrimonio. Los pasivos más el patrimonio es igual al valor de los activos. Otro recuerdo para que ustedes puedan hacer una comparación y decir que la contabilidad o el registro contable está correcto. Recuerden que ambos activos, total de activo y total pasivo, me tiene que dar exactamente igual. Esa es la ecuación de inventario. Si me da diferente en el ejercicio está mal hecho o en algo me tuve que haber equivocado para que no me diera igual. ¿Ya? Como dice aquí, la igualdad del balance es re importante, porque si no, está todo el ejercicio malo, ¿ya? Y tengo que ir revisando cuenta por cuenta para ver dónde me equivoqué y en qué me equivoqué. Eso es importante, ¿ya? Durante la operación de una empresa se producen este tipo de hechos que serían la igualdad de inventario, y esto lo vimos también en una clase anterior, ¿ya? Y para que se genere esta igualdad de inventario pueden pasar estos cuatro hechos, ¿ya? Por ejemplo, un activo sube y el otro baja. Acá. No sé, voy a ver si puedo activar el...
A ver si puedo activar acá un lápiz. Ya, aquí lo puedo marcar. Ya. Entonces acá tenemos que el activo, ¿cierto? Ambas cuentas. Una sube, que en el caso esta flechita sube. Por lo tanto, si un activo sube, otro activo tiene que bajar para que se dé la igualdad de inventario, para que se dé esta igualdad de pasivos con activos. Si un activo sube 100, otro activo tiene que bajar 100 para que siga dando la igualdad. Es el caso 1. En el caso 2, para que siga dando la igualdad, se me perdió el lápiz, ahí está. Ahí. Un pasivo tiene que, cuando un pasivo baja, el otro tiene que subir. Si un pasivo sube 100, el otro tiene que bajar 100. O si un activo baja 100, el otro tiene que subir 100. Para que se dé la igualdad. Como por ejemplo, renegociar una deuda, dice ahí. Y en el otro, comprar muebles con efectivo. ¿Ya? Ahí vamos a ir explicando caso a caso, con ejercicios para que se den cuenta que si un activo sube, hay otro activo que baja. Por ejemplo, si yo compro un mueble con efectivo, el mueble costó 100. Y entonces hay que valorizarlo como activo fijo, 100. ¿Y qué activo baja? El efectivo, o sea, la caja. La caja baja. El mueble sube y la caja baja. Y ahí se mantiene la igualdad. En los pasivos, si un pasivo baja, otro tiene que subir. ¿Ya? También. Por ejemplo, renegociar una deuda. Ya con un banco, por ejemplo, eliminar una deuda, entonces esa deuda baja y ¿cuál sube? La renegociación, o sea, la deuda nueva que yo asumí. Después tenemos en el ejemplo 3, si un activo sube, acá, si un activo sube, un pasivo también tiene que subir para que se pueda dar la igualdad de inventario. Comprar un crédito, comprar un mueble a crédito. Entonces, el mueble entra a la empresa, sube, y el crédito se asume también como una deuda, por lo tanto la deuda aumenta. Ambos aumentan, como dice la flechita. Si un activo aumenta, un pasivo también aumenta. Y en el 4, todo lo contrario. Si un pasivo baja, si un pasivo baja, acá si un pasivo baja, el otro también baja. ¿Cierto? Si un activo baja, un pasivo también baja. Pagar una deuda con efectivo. Entonces yo saco plata de la caja, que es un activo. Al salir plata de la empresa, esa caja o esa cuenta disminuye. Y el pasivo, como lo estoy pagando esa deuda también baja, porque después va a ser menos la plata que tengo que pagar. ¿Ya? Entonces, de cualquier transacción implica una modificación en los saldos de las cuentas del balance y por ende la estructura contable de la empresa. Pero siempre tiene que dar igual. ¿Ya? Y para que se produzca esa igualdad, pueden pasar estos 4 hechos. Una cuenta de activo que suba y una cuenta de activo que baje, una cuenta de pasivo que baje y la otra suba, una cuenta de activo que suba y la otra de pasivo suba, o que una cuenta de activo baje y que una cuenta de pasivo baje. En estas 4 situaciones, si ustedes logran, ¿cierto? Y registrar contablemente la información y se da estas 4 condiciones o una de estas 4, les va a seguir dando igual en su balance final en la ecuación del inventario. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Creo que no hay. Bien, si alguien llegó atrasado, me dice porque tengo a toda esta gente ausente, ¿ya? Para que me pueda decir. Solamente tengo presente, voy a nombrar los presentes. Linda está presente, Ariamna está presente, Nayeli está presente,
Luis Valdivia está presente y Jeremy Vera está presente. No sé si alguien más entró después. Yo, profe, Ya el Leiva es está que presente. ingresé después por la esta del correo. Ya. Y pudiste entrar. Yo también llegué tarde. ¿Quién es yo? Vivian Guajardo. Ya. Vivian Guajardo. Perfecto. ¿Alguien más que esté presente? Que lo tenga ausente acá. ¿Nadie más? Para que ustedes vean la asistencia del día de hoy. Vamos a hacer ahí una formulita para contar a los presentes. Serían 7 presentes, tengo acá en la lista. Y hay 10 personas, 7, 8, 9. Me falta una que está en la clase, que capaz que no esté escuchando, porque yo aparezco doble, entonces yo me cuento como 2. Entonces serían 7, 8, 9 y tengo 10 acá. Entonces hay una que no ha respondido, debe estar durmiendo. Ah, la Carla Vallejos, ahí está. Ahí está la que estaba durmiendo, ¿no, Carla? ¿Está ahí despierta? Ahí está, presente entonces. Listo. Bien, continuamos entonces. Ya, estamos mirando, bueno, estamos mirando la asistencia, estamos mirando los conceptos de las cuentas contables. Hablamos de los activos, de los pasivos, lo que significaba y las cuentas que intervienen en los activos y pasivos. Entonces, para poder después elaborar un informe, recuerden que cuando hablamos de balance, el balance es un informe, es un resumen de todas las cuentas contables, de todo lo que hicimos. Es necesario determinar los saldos para que después podamos sumar y que nos dé igual, ¿ya? Eh, las diferentes cuentas contables. Hay una planilla que representa un libro contable donde cada cuenta tiene 2 columnas que registran todos los movimientos de entradas y salidas, para luego, por diferencia, determinar su saldo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá, si tengo 22, le resto 33, o al revés, 33 y le resto 22, me quedan 11, ¿cierto? Entonces ahí va registrándose los diferentes saldos. Cuenta X, que aquí va el nombre de la cuenta, ¿ya? El nombre de la cuenta, como está ahí destacado, y se registran los valores. Ahí también van a aprender ustedes cómo ir registrando estos valores, pero un poco esta información general de cómo vamos a ir registrando la información contable, ya sea de activo y pasivo, de acuerdo a qué transacción. Yo les voy a decir, por ejemplo, la empresa compra mercadería por un monto de 1.000 pesos y ustedes tienen que ahí sacar el IVA y tienen que determinar dónde van a registrar ese monto, ¿ya? Así que cuando lo veamos, tienen que estar muy atentos para que después les pueda cuadrar todo esto. Y aquí tenemos los balances, las cuentas de balance activo y pasivo. Y si ustedes se dan cuenta acá, cumple con la igualdad del inventario. Ven, si ustedes se dan cuenta, en total de activos 5.000, total pasivo 5.000. Independientemente que las cuentas sean diferentes, la sumatoria de todas las cuentas tiene que dar exactamente igual a ambos lados. ¿Ya? A eso me hacía referencia delante.
Pregunta 2 para el ticket de salida, para que queden presentes y que participaron de la clase. Son todos los bienes que posee la empresa más lo que le deben. Todos los bienes que posee la empresa más lo que le deben. ¿Serán los pasivos o serán los activos? ¿Qué me dicen ustedes? La B, los activos, dice la Nayeli. Ya, la B, la Ariamna. B, el Jeremy. Veamos. No son los pasivos, son los activos. Excelente. Son todos los bienes que posee la empresa más lo que le deben. Pregunta número 2 para el ticket de salida. ¿Ya? Fácil, pregunta fácil, ¿cierto? Y que ahí tiene la respuesta correcta. Ahora, en el cuestionario puede que activo le aparezca en A y pasivo en B, ojo. Así que anoten ahí bien la respuesta, ¿cierto? La pregunta 2, la respuesta es activos. Y en la 1, ¿cuál era? Los PCGA. Bien, seguimos. El balance presenta solamente los saldos de las cuentas de activo y pasivo al cierre de la contabilidad. Por lo tanto, los movimientos de cada cuenta durante la operación quedan registrados en los libros contables. Ejemplos de nombre de cuentas, ¿ya? Por ejemplo, caja o banco, mercaderías, máquinas, equipos, cuentas por cobrar, proveedores, cuentas por pagar capital. Entonces, cada una de estas cuentas alude a una clasificación, ¿ya? Por ejemplo, caja, banco son activos, ¿cierto? Mercadería, máquina, equipos, cuentas por cobrar son activos. Y lo que representa, por ejemplo, la caja o el banco representa disponibilidad de efectivo, o sea, dinero en efectivo, cash, ¿cierto? La mercadería son los bienes para la venta. Cuando nombramos la cuenta mercaderías, son los bienes que para la empresa representa la venta. Si hablamos de una panadería, todo el pan terminado y que esté en vitrina sería su mercadería, ¿ya? Lo que está a disposición para la venta para los clientes. En el caso, por ejemplo, de un bazar, toda la mercadería sería los cuadernos, las cartulinas, los lápices que ese bazar venda. Sería mercadería, o sea, los bienes para la venta. Máquinas o equipos, que son bienes de operación. Un computador podría ser equipos, una herramienta, no sé, una maquinaria, un vehículo, un auto. El auto que tiene la panadería para repartir el pan, por ejemplo, sería un bien para la operación, ¿ya? Cuentas por cobrar, que serían todos los derechos que tiene la empresa en torno a documentos por cobrar o cuentas por cobrar, deudas que le tienen los clientes, etcétera. Y por otro lado, ¿qué representan los proveedores o cuentas por pagar? Son obligaciones con terceros, o sea, son deudas. ¿Qué significa obligaciones? Deudas que yo tengo con terceros, o sea, mis proveedores o gente que yo le compré que todavía no le pago, que en un futuro me comprometí a pagarle. Por eso es una obligación con terceros. Y finalmente el capital, que es una clasificación patrimonial, que es la deuda con los dueños, la plata que pusieron los dueños para poder formar la empresa, ¿ya? ¿Qué es un hecho contable? Un hecho contable principalmente corresponde a los procesos o al proceso de identificar y registrar formalmente lo que ha pasado, ¿ya? Lo que pasó y que tengo que registrar en la contabilidad, que son hechos económicos, realizando los movimientos que hacen variar las cuentas de la empresa. Un hecho contable puede corresponder a una venta o a un pago, a una compra-venta, a un pago de un crédito, a la compra de materias primas para crear mi mercadería porque se va a ir a la venta, etc. Cuando una empresa compra activos, por ejemplo, un auto, como aparece ahí el ejemplo, el pago lo puede realizar al contado, lo puede realizar en crédito de forma mixta, el 50% al contado, el otro con cheque, el 50 o el 20% con un crédito, o un 20% con un crédito directo con el proveedor, etc. Esto implica que el movimiento en las cuentas del balance dependerán de las cuentas relacionadas con el bien que se compra
y de la o las cuentas asociadas al pago, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un activo, pago al contado, yo me compré un auto, ¿cierto? El auto subió y como pagué el contado, mi caja disminuyó. En el caso de que ese auto lo compre con un crédito, ese pago, ¿cierto? Con crédito de tercero va a aumentar. Y el auto también va a aumentar. Recuerden que cuando una cuenta de activo aumenta, el pasivo también aumenta de acuerdo a los movimientos, ¿cierto? Para poder mantener la igualdad del inventario. Y ahora nos vamos a materia nueva. Desde aquí para adelante estamos pasando la nueva materia que va a corresponder a las actividades que vamos a hacer más adelante. Entonces, las cuentas T, ya de esa manera se va a representar las cuentas contables para poder hacer registro de todos los hechos que suceden. Como dijimos delante, compra, compra de un vehículo, compra de mercadería, venta, venta de la mercadería, venta de activos fijos, venta de muebles que yo di de baja, etc. ¿Ya? En contabilidad se usa el concepto de cuenta T para referirse a la parte central del cuadro numérico de dos columnas que permite registrar el movimiento contable de una cuenta. ¿Ya? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a graficar las cuentas contables. ¿Ya? Con una cuenta T. ¿Bien? Entonces, la finalidad de la cuenta T es simplificar la elaboración de los cuadros numéricos que son utilizados generalmente por personas que realizan el análisis contable en una empresa, así como por los profesores que las emplean para enseñar la contabilidad, ¿ya? De manera más fácil. Y vamos a definir los términos de debe y haber ahora, ¿ya? Que muchos se confunden. Lo normal, debe, es como una deuda, pero en este caso no va a ser así. Y haber es que hay, tampoco. Así que sáquense de la cabeza o lo que significa la palabra, sino solamente va a ser el lado izquierdo o derecho de la cuenta T para poder registrar la información. ¿Ya? Entonces, para poder entender la contabilidad, es necesario hablar el idioma de los contadores, como decíamos delante, y la parte técnica. Entonces, cuando hablamos de cuenta, existe el lado izquierdo de una cuenta, como lo estamos viendo en la presentación, y el lado derecho de la cuenta. Y donde dice cuenta, ahí va a ir el nombre de la cuenta. Ya porque una de las mayores dificultades para poder entender la contabilidad o explicarla es el lenguaje contable a veces, ya que a veces la gente se confunde y dice, voy a anotar en el debe las deudas, y no es así, ¿ya? O relaciona el haber con la plata que tengo yo en la empresa, tampoco es así, ¿ya? Así que ojo con eso, chiquillos. Una cosa son los activos y los pasivos, que son las cuentas grandes, y otra cosa es cómo voy registrando la información en estas cuentas T. ¿Ya? Que es importante saber eso para que podamos cuadrar finalmente el informe al final del ejercicio, ¿ya? Entonces aquí, refuerzo la información que le acabo de decir, que en la cuenta T existe un debe y un haber, ¿ya? Y solamente, ¿qué significa eso? El nombre del lado izquierdo de la cuenta se llama debe y el nombre del lado derecho de la cuenta se llama haber. Esa es la única explicación. Ya no hay no hay nada más que analizar ni profundizar. La contabilidad, la palabra debe, no significa que deba, ¿ya? Hay que pensar contablemente cuando yo estoy haciendo un ejercicio. Y en la contabilidad la palabra haber no significa que hay o se tiene. Solamente es el nombre del lado derecho y el lado izquierdo de las cuentas, ¿ya? Así que sáquense de la cabeza el pensamiento común y ahora vamos a tener que pensar contablemente, ¿ya? Por lo tanto, debe, ojo, no significa la deuda. Y haber no significa que tiene. Solamente el nombre del lado izquierdo y derecho de la cuenta, ¿ya? ¿Por qué se le llaman cuentas T? Como decía delante Vivian, es porque la gráfica tiene una forma de T, ¿ya? Entonces, por eso se le llama cuenta T, solamente por esa razón.
Ahora, ¿por qué se le puso debe o haber? Porque los principios contables generalmente aceptados y la normativa decidió eso. Ahora hay otros países que no le ponen debe de haber, sino le ponen otros nombres, ¿ya? Ingreso, egreso, etcétera. Pero en nuestro país se utilizan las palabras debe de haber en la contabilidad, ¿ya? Y la última pregunta para el ticket de salida, porque ya son las 13:06 y nos quedan 10 minutitos de clase. La última pregunta es, ¿cómo se llama el lado derecho de la cuenta contable? ¿Se llamará debe o se llamará haber? Eso lo dijimos recién, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta es haber. El lado derecho de la cuenta contable se llama haber y el lado izquierdo se llama debe. Por eso, en este caso, la respuesta correcta es haber, para que yo cuando les mande el formulario para que contesten, respondan de manera correcta. Bien, y para ir ya finalizando esta clase, vamos a aprender otros conceptos, ¿ya? Aparte del nombre debe haber, ya en las cuentas contables, en la cuenta T, existen otros nombres, ¿ya? En el caso de que yo haga un registro en el lado izquierdo de la cuenta, o sea, en el debe, esos registros se van a llamar cargo, ¿ya? Cargo 1, cargo 2, cargo 3, en el caso de que hayan varias transacciones, ¿ya? Y la sumatoria de los cargos se van a llamar débitos. Y ahí tienen que asociarlo con la D, de debe, ¿cierto? La suma de los cargos se van a llamar débito, ¿ya? Esto no hay ninguna razón, ninguna otra razón, ni análisis, ni explicación que ¿por qué se llaman así? Porque contablemente se llaman así. Alguien le puso así. Ya alguien le puso así, por lo tanto, así se aprendió y así se va a seguir utilizando en contabilidad. Y cuando anoto un abono, ¿cierto? Va a ser un registro en el lado derecho de la cuenta, o sea, en el haber. Cuando hago un abono, yo estoy haciéndolo en el lado derecho de la cuenta, ¿ya? Y cuando sumo los abonos, esa suma de abonos se va a llamar crédito, ¿ya? Crédito. Por lo tanto, la suma de los cargos se llama débito, la suma de los abonos se llama crédito. Y el saldo, ¿ya? Generalmente las cuentas de activo tienen un saldo deudor y las cuentas de pasivo tienen un saldo acreedor. ¿Por qué? Porque se le llama saldo deudor cuando el débito es mayor que el crédito, o sea, la suma del lado izquierdo es mayor que la del lado derecho. Y en el caso de el saldo acreedor, el débito, o sea, el lado derecho es menor que el lado izquierdo. Ahora, se dice cuando da igual, por ejemplo, cuando estas dos cuentas dan igual, esta cuenta se llama cuenta saldada, ¿ya? Estoy hablando de la cuenta T, no estoy hablando de todos los activos y todos los pasivos. Recuerden que siempre todos los activos y todos los pasivos tienen que dar igual. En cambio, en la cuenta T, cuando yo registre cargos y abonos, al momento de sumar, no me va a dar igual el debe y haber. Ojo con eso, ¿ya? Inclusive no debe dar igual. Y si da igual, esta cuenta se dice que la cuenta está saldada. Ahí lo vamos a ir explicando en la medida cuando vamos haciendo ejercicios. Ustedes van a ir comprobando que al momento de poner en la práctica esta teoría, vamos a ir comprobando. Ya la próxima semana nos vamos a ir con un poquito más de práctica para que podamos ir avanzando. ¿Ya? Pero por lo menos esta parte más teórica hay que comprenderla y hay que saberla. ¿Ya? Ahora, esto ustedes lo pueden tener, no es necesario que quizás se lo aprendan de memoria, ¿ya? Pero sí tener los conceptos claritos para después podamos hacer la actividad a través de los ejercicios, ¿ya? Bien, chiquillos, son las 1:10, llegó el momento para que yo le envíe, les va a llegar a ustedes las 3 preguntas del ticket de salida en el trabajo de clase. Ahora lo estoy haciendo, si ustedes están mirando, ya estoy creando la tarea.
Crear tarea y tarea creada en 3, 2, 1, tiempo. Está creada la tarea, ¿ya? La tarea la tengo creada hasta acá. Ustedes pueden ir a Administración Tercero A o pueden revisar su correo, que lo más probable es que también le haya llegado un correo a ustedes con esta tarea. Ustedes pinchan preguntas de ticket de salida en la tarea y les va a abrir un formulario de Google que dice preguntas ticket de salida. La primera pregunta es, ¿cuál es la normativa chilena? Ahí pinchan la alternativa correcta, ¿cierto? La seleccionan la alternativa correcta. Y después las dos son todos los bienes que posee la empresa más lo que leen, si son los activos o los pasivos. Y finalmente, cómo se llama el lado derecho de la cuenta contable, debo haber y la envían, ¿ya? Y para eso tenemos 5 minutitos, porque después esta guía se bloquea. Esta guía se bloquea y quedamos, no la pueden mandar, ¿ya? Profe, ¿me saca de una duda? Claro que sí, bien. Cuénteme. Está el PCGA, ¿sí? Principios contables generalmente aceptados. Y el otro era las normas internacionales financieras. Las normas internacionales financieras. Ok. Aquí ya voy a terminar de presentar mi pantalla para ya irnos despidiendo, ya que estén muy bien jóvenes. Ya estamos a 3 minutitos de finalizar este encuentro. Ustedes se pueden ya salir de la clase y entrar al Classroom. Se pueden despedir. Yo voy a terminar de grabar esta sesión.